puede cambiar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Hermenegildo y aquí empieza una edición más de No te piques por la señal de Global Studio TV. Ni tú ni nadie es el sencillo que pertenece al álbum Deseo Carnal del año 1984 del grupo Alaska y Dinarama. Es el segundo álbum que graban juntos y esta vez la cantante que era invitada ahora forma parte del grupo Alaska y Dinarama. Y sin duda, Ni tú ni nadie puede cambiarme es lo que le recita a un gran sector de la población Vladimir Cerrón al presentar debajo de la manga el proyecto de Asamblea Constituyente. Pero con eso vamos a volver más adelante. El día de hoy tenemos un programa especial, es el Día de los Gremios. Hemos invitado al doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica, para que nos cuente qué es lo que pasó con el MINSA y este, entre comillas, error de la cuarta dosis de la vacuna Moderna para el personal de salud y para los mayores de 70 años de edad. También hemos invitado a Lucio Castro, reelegido secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, más conocido como SUTEP, que el día viernes 22 de abril llevó a cabo la juramentación tanto del Comité Regional de Lima como de la Junta Directiva Nacional. Así que el programa de hoy está bastante interesante y no es porque lo digamos nosotros. Pero la noticia del último minuto sin duda es la vacancia del alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz. Y vamos a escuchar algunas de sus declaraciones para hacer unos comentarios. El señor Muñoz se ha referido a un atentado de la democracia. A ver, Jeffrey, tienes las declaraciones ahí. Es decir que el vacarlo ha implicado un atentado contra la democracia. He convocado a esta conferencia de prensa porque hoy se ha cometido un atentado contra la democracia. Y nosotros no vamos a permitir que se afecte la democracia del Perú. Increíble, ¿no? El señor Jorge Muñoz se siente la encarnación de la democracia y denuncia además que este Jurado Nacional de Elecciones es un jurado corrupto. Qué cosa curiosa, ¿no? El mismo Jurado Nacional de Elecciones que lo proclamó como alcalde de Lima después de haber tenido durante meses alrededor de un dígito, más o menos 4 o 5%. A ver, vamos a escuchar qué es lo que he dicho sobre el Jurado Nacional de Elecciones. A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar, por querer hacer algo por ciudadanos que tienen una problemática. Qué curioso, ¿no? El señor es una víctima, sin duda, de las instituciones políticas corrompidas que hay en este país, como el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Porque el señor simplemente estaba tratando de ayudar. Porque hay que poner en autos a nuestro público que nos está sintonizando que el señor ha sido vacado por mantener un doble cargo, es decir, por un lado era alcalde de Lima y por el otro perteneció al directorio de Sedapal, la empresa encargada de llevar el agua a todo el país. Es decir, que el señor tenía una doble función pública, pero además el señor ha negado que él haya cobrado la dieta que corresponde a los miembros del directorio de empresas públicas, como en el caso de Sedapal. Eso es algo que tendrá que investigarse y tendrá que comprobarse. Lo cierto es que el señor no solamente ha hablado del atentado a la democracia, como vemos, y de que se le sanciona por querer ayudar a la población. ¡Qué buena gente es el señor Muñoz! El hombre que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada con el tema de los peajes de la corrupción de Odebrecht. El señor que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por mejorar el transporte de Lima. Y al contrario, todos los ciudadanos de a pie que tienen que tomar de manera atribulada el metropolitano
de manera repleta, en algunas ocasiones incluso en pandemia, sin aire acondicionado, queriendo subir el pasaje. ¿Acaso el señor Muñoz ha dicho algo? No, no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué cosa ha hecho el señor Muñoz por la ciudad de Lima, Jeffrey? ¿Qué cosa ha hecho, chicas, el señor Muñoz? ¿Alguien se siente representado en este señor? ¿Qué gran obra ha hecho durante la pandemia? Durante el incendio, el señor estaba el incendio que hubo en Mesa Redonda, el señor estaba vacacionando. Y hasta ahora, ese lugar que tiene más de medio año cerrado, continúa en esa situación perjudicando a los transeúntes, perjudicando a los vecinos que viven en esa zona, perjudicando a los dueños de la galería y a los ambulantes que no pueden transitar. Ese es el señor Muñoz, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en estas declaraciones que continúan, él se queja de la corrupción del Jurado Nacional de Elecciones. Pónlo, por favor, Jeffrey. Este jurado corrupto lo ha hecho. Y eso es un tema que hay que investigar y hay que evaluar. Hay corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, a 8 meses de su elección, que yo creo que la mayor parte de la gente dirá, aplausos, por fin, hagamos un aplauso desde aquí para el Jurado Nacional de Elecciones. Por fin se hizo una. Y se fue este señor que estuvo en Somos Perú, que luego aterrizó Acción Popular y que luego que vio que el señor Merino se caía por las marchas de los jóvenes, como Pilato se lavó las manos, desapareció las imágenes de los asesinatos que se llevaron a cabo con estos dos jóvenes en pleno centro de Lima, en la avenida Bancay, en el cruce con La Colmena, que además renunció a Acción Popular y que ahora se hace el loco y se hace el mudo en una burda imitación de Castañeda Locio. Este señor ahora se reclama el representante, el símbolo de la democracia, el hombre que ha sido víctima de un jurado corrupto. ¿Qué tal frescura? ¿Qué tal ostra? Por favor, vamos a hacer una pausa y vamos a ver si ya se conectó el doctor Danilo Salazar. No se muevan, por favor, el programa está caliente. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Al Mediodía, Abriendo Puertas con Janine Francia, entrevistas con Ali Cat, Talentazos con Connie, La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa.
como habíamos señalado, diversos medios de comunicación hace unos días atrás, como en el caso del diario La República, informaron que el personal de salud había denunciado que había sido víctima de una sobredosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19. Ahí está la noticia, sale la noticia de La República, no, esa no es la noticia de La República, ese es el Post, más bien, creo yo, donde el Ministerio de Salud ha negado que haya habido un error en la aplicación de esta vacuna. Y la Federación Médica del Perú ha emitido un comunicado al respecto, ¿no? Y puedes poner la pantalla completa. Sí, quisiera leer justamente la última parte que dice, ante tal situación, exigimos el inmediato monitoreo clínico y de laboratorio en los próximos 28 días luego de la inoculación a todas las personas que recibieron la dosis equivocada. En el caso de los profesionales de salud, el monitoreo debe estar a cargo del Servicio de Medicina Ocupacional de cada establecimiento de salud o unidad ejecutora ante Lima como en regiones. Por otra parte, es necesario iniciar pronto el proceso de vacunación contra la influenza que de por sí ya está atrasado por la cercanía de los meses de invierno. Bien, se encuentra conectado con nosotros vía virtual el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica. Doctor Salazar, muy buenas noches. Hola Aldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos que nuestra Federación Médica tenga voz a nivel nacional en su programa. Muchísimas gracias y bueno, aquí para responder algunas interrogantes que ustedes nos pueden hacer. A usted más bien, quisiera que nos acompañara a escuchar un video, un par de videos, tanto del exministro de Salud, el señor Víctor Zamora, como del doctor Almerí, del Marcos Almerí, especialista en salud pública. A ver. Y los estudios de Moderna, cuando se realizaron, encontraron que cuando a una persona usted le coloca la vacuna de Moderna en primera o segunda dosis, corresponde a 100 microgramos. Y que las dosis de refuerzo solo debieran de ser máximo de 50 microgramos porque es muy reactogénica. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por error han inoculado 103.000 aplicaciones con 100 microgramos cuando en realidad solo se tenía que colocar 50 microgramos. Además, adicionalmente, como le comentaba, unas opiniones del doctor Víctor Zamora, el ministro de Salud. A ver, para que las escuchemos, sobre las estadísticas. El 7 de febrero del año 2021, el programa de vacunaciones del Ministerio de Salud ha logrado cubrir con vacunas, ha puesto 71 millones de dosis de vacunas. Es una operación compleja, enorme, gigantesca, no exenta de errores. Este es uno de ellos. Lamentablemente, este error involucra 50.000 personas que han recibido doble dosificación o habrían recibido doble dosificación. 50.000. Hay dos cifras ahí que nos llaman la atención. La primera es a la que se refiere el doctor Zamora con el número de vacunas de manera general. No sí, se sabe a qué población, qué cantidad, pero de manera general el doctor Zamora señala que son 71 millones las que se habrían aplicado hasta el momento. Indistintamente Sinopharm, Moderna, Pfizer, ¿no? Presumimos. Pero la segunda es esta diferencia de cifras entre lo que menciona el doctor Almerí de estas 103.000 y lo que el doctor Zamora, coincidiendo con el Ministerio de Salud, afirma que son 50.000. ¿Cuál es la realidad de las cifras o cuál es su opinión al respecto?
Bueno, nosotros prácticamente con 2 dosis de vacuna, la población en el Perú ya pasó ya el 80% de cobertura, lo cual es bueno. Con 3 dosis estamos más del 51%, creo, aproximadamente. Bueno, eso por un lado. Pero también es importante recordar que, vamos con la vacuna, que la cuarta dosis es una dosis de refuerzo. La primera dosis y la segunda dosis son dosis convencionales que se le debe poner a toda la población. La tercera dosis ya se le conoce también como el primer refuerzo y la cuarta dosis es un segundo refuerzo. Yendo específicamente en el caso de la vacuna Moderna, es que la primera dosis, o sea, la dosis convencional es 100 microgramos. La segunda dosis es 100 microgramos. Las dosis de refuerzo es solamente la mitad, o sea, 50 microgramos. Pero eso no es porque se le antojó a alguien. Eso trae como consecuencia de estudios clínicos. ¿Qué dicen los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos dicen bien claro, cuando se utiliza para dosis de refuerzo, dar 100 microgramos o dar 50 microgramos, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que me produce prácticamente no hay diferencia significativa. O sea, si yo le doy 100 microgramos o 50 microgramos, la cantidad de anticuerpos que voy a producir en el paciente no hay una diferencia significativa. Pero si nosotros vamos a los efectos secundarios, ahí sí, a los efectos adversos, ahí sí vemos que hay una diferencia significativa bien grande entre dar 100 microgramos y 50 microgramos. Por lo tanto, con esto se concluye, con los ensayos clínicos, que para dosis de refuerzo se necesita solamente 50 microgramos, con lo cual vamos a obtener una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes y con una menor cantidad de efectos secundarios o efectos adversos. Pero si ahora vamos, ¿cuáles fueron los efectos adversos que se encontró en los ensayos clínicos? En los ensayos clínicos se han encontrado efectos adversos leves a moderados. No se han encontrado efectos adversos severos. Y estos efectos adversos leves moderados fundamentalmente son fiebres, escalofríos, malestar general, dolor en el brazo donde se le ha puesto y muchas veces dolores en las articulaciones. A ver, doctor, Entonces, si me permite, sí. el Ministerio de Salud y el propio ministro de Salud no han reconocido que se han equivocado, no han reconocido que esto ha sido un error, si podría llamarse así, ¿no? Tenemos unas declaraciones de Eduardo Ortega, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. A ver, ponlas, por favor. Para las que las comente, ¿no? ¿Están ahí las? Sí, no, el anterior, de Eduardo Ortega. Sí, ya estaba listo ya. Él estaba hablando de la FDA, de que los médicos cada uno tiene sus parámetros y hay una suerte de discurso relativista con respecto a este error, como lo llamamos, ¿no? O como ha sido llamado en los medios de comunicación. El que No está estaba el video. ahí, a ver, lo que pasa es que desde la perspectiva del Ministerio de Salud, la idea es que esto aparentemente no es una equivocación, ¿no? No es ningún error. Sin embargo, como lo hemos leído en el pronunciamiento de la Federación Médica, se solicita que en los 28 días siguientes a la vacunación del personal que había recibido esta cuarta dosis, se haga un monitoreo exhaustivo. ¿Tienes ahí el video? Nos están boicoteando, creo, desde el gobierno. Sí, Aldo, nos están boicoteando ahí los de la Del pues, la MINSA, producción. desde el MINSA, Los creo. del MINSA, de oro que ahí tiene un infiltrado. Sí.
A ver. ¿No? Reconoce que se trata de un error esta aplicación de la dosis con los 100 microgramos de la vacuna de Moderna. ¿Fue un error o no? Sí, antes una pequeñísima digresión. Por favor, hay que recordar que estamos en la semana de vacunación de las Américas, del 23 al 30 de abril. No se olviden, 17 vacunas del calendario regular de vacunas de inmunizaciones. Es muy importante aplicarlas. Lamentablemente nuestras coberturas. No, bueno, en esa entrevista este señor sostiene que finalmente, si mal no recuerdo, la FDA hace ciertas recomendaciones, pero ¿esto es un error, doctor? ¿Es una equivocación? ¿Es un plan de alguien que quiere agotar las reservas de vacunas que hay? ¿Podemos pensar con malicia acerca de esta situación? Es que puede haber un error a estas alturas después de tanto tiempo de vacunación y de haber aplicado estas 71 millones de vacunas, como dice el doctor Zamora. Las actividades de los médicos, tanto desde el nivel de la terapéutica como de los procedimientos, nosotros nos basamos en lo que llamamos medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia, la gran fortaleza, la mayor evidencia es cuando eso se da a través de ensayos clínicos. El ensayo clínico nos da una evidencia grande. Pero el hecho de que yo supongo, creo, me parece, yo creo, es una evidencia mínima. Eso no tiene ninguna fuerza científica. La mejor fuerza científica es cuando nos basamos en ensayos clínicos. Y más aún si nos basamos en lo que es meta-análisis de los ensayos clínicos. Entonces, el ensayo clínico lo dice bien claro, que para la dosis de refuerzo solo se necesita 50 microgramos, no se necesita 100 microgramos. Por lo tanto, aquí sí discrepo totalmente con el señor Ortega, no sé si es médico o no, donde él dice que, bueno, no reconoce el error. Creo que lo más importante es reconocer su error, diciendo, he fallado, o fallamos, o falló el grupo, qué sé yo, no sé quién falló, hay una persona, todo un grupo, hay un grupo de personas, no sé quién falló, pero hemos errado, hemos fallado, y luego vamos a nosotros, una cosa es, vamos a disminuir la dosis para los próximos pacientes que se van a vacunar, y simultáneamente a aquellas personas que le han puesto la dosis de 100 microgramos, vamos a monitorearlo. Y el monitoreo va a ser clínico y de laboratorio. ¿Y cuánto tiempo? Siempre, cuando se hace unos ensayos clínicos, se le monitoriza por los próximos 28 días. Eso es lo que uno hace. Y si en los próximos 28 días uno se le debe hacer unos exámenes de sangre, por ejemplo, para ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, etcétera, cómo está funcionando, ¿no? Eso se debe hacer. Y nosotros hemos pedido y exigido que eso se haga en cada uno de los establecimientos donde nos hemos puesto la vacuna. Pero el no reconocer ese error, no sé, no le entiendo. No le entiendo realmente qué cosas buscan los de al desde las instancias oficiales, desde el Twitter del Ministerio de Salud, tampoco se ha reconocido la equivocación. Y 50.000 personas, si esa es la cifra, si esa es la realidad. No, son más de 100.000 personas. 103.000, entonces, 103.000, lo que decía el doctor Almerí al principio. Son 103.000. Sí, estamos hablando de más de 100.000 personas que han sido afectadas entre personal de salud y adultos mayores que han recibido esta sobredosis. Entonces, nadie se hace responsable del asunto y, bueno, desde el gremio que usted dirige, esperábamos de repente que hubiera una demanda más exhaustiva para que alguien se hiciera responsable. Alguien debería renunciar sobre esta situación, que es una negligencia en realidad, más que un error, ¿o no, doctor? Así es. ¿Qué pasa cuando un paciente viene donde el médico?
el paciente, un poco vamos a llamarlo así, le hace caso a lo que el médico le dice, ¿no? Si el médico le dice, ¿sabe qué? No vas a comer tal cosa, no vas a comer fritura, no vas a comer carne roja, etcétera, etcétera, tiene que salir a caminar todos los días, tiene que tomar tu pastilla en esta forma, etcétera. Pero si el médico falla, seguro nos están haciendo leña en este momento. Pero si ellos fallan, si el ministerio falla, también tiene que reconocer su error. No puede ser simplemente que no pasó nada y ahí quedó. Y el ministro de Salud tiene que sancionar a quien corresponde ahí. El ministro de Salud tiene que sancionar a quien corresponde, no sé, a la dirección de vacuna, y al comité, o falta comunicación entre ellos, qué sé yo. Pero tiene que haber, hay una sanción, creo yo. Claro, porque usted sabe Nosotros que... como Federación Médica estamos pidiendo que por lo menos monitoricen a todo el personal de salud que ha sido vacunado con esta sobredosis de la vacuna Moderna. Pero ahora, cambiando un poco de tema, es que hasta antes que salga esta denuncia de la doble dosis, se estaba vacunando un promedio de 8.000 a 10.000 personas por día. Era una buena cantidad de pacientes de personas que se estaban vacunando. Entonces, eso es bueno. Pero ahora, desde el momento que salió la denuncia, eso ha bajado a la décima parte nada más. Ahora estamos vacunando 300, 400, ni siquiera 1.000 a veces llegan, ¿no? Entonces, nuevamente, el gobierno tiene que hacer algo para que crea la confianza, para llamar a la población, crear estrategias, ¿no? Para que nuevamente pueda convencer a la población a vacunarse. Y más aún con la tercera y con la cuarta dosis, ¿no? Porque de lo contrario nadie va a querer vacunarse. Aquí tiene que haber una buena comunicación desde el mismo MINSA como también desde los diferentes medios de comunicación. Pero esa confianza se gana y esa confianza tiene que hacer algo el MINSA para que esa confianza nuevamente pueda retomar en la población. La vacuna Moderna es una muy buena vacuna, muy buena vacuna. Entonces yo invito a la población ahí en general que por favor deben vacunarse en la dosis que le corresponde, esa es la tercera o la cuarta dosis. Claro, doctor, porque por un lado muchos de nosotros recordamos que el Perú y Costa Rica fueron los dos únicos países que compraron pruebas rápidas para diagnosticar el COVID y ya vemos los nefastos resultados que obtuvimos. Y ahora surge esta situación en la que hay una suerte de entredicho sobre esta sobredosis, el gobierno oculta el error, lo niega, se crea, como usted dice, la desconfianza y hay especialistas en salud pública como el doctor Omar Deira, que en un programa dominical hace poco declaraba que incluso ya la cuarta dosis de la vacunación debía estar en revisión, porque en muchos países se estaban levantando las restricciones con respecto al COVID y acá hay una contradicción entre el no usar las mascarillas y por el otro lado supuestamente combinar a la gente a que se vacune con una cuarta dosis. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Sí, también es bueno conversar con otros exministros que ahora se creen líderes de opinión, ¿no? Hay que tener presente que también cuando otros ministros estuvieron presentes se ocultaron miles de muertes, ¿no? Y luego cuando salió a la luz todo esto, nosotros éramos el país con la mayor mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, creo que también algunos ministros tienen que tener un poco de cuidado, unos exministros tienen que tener un poco más de cuidado cuando salen a opinar, ¿no? Entonces, y yo creo que todo lo que está pasando hasta este momento no es también de lo que ahora viene, ¿no? Si no, esto se viene arrastrando desde hace muchísimas décadas y muchos ministros nos han dejado esto, como el ministro, por ejemplo, hay un exministro que dijo que el oxígeno que debemos usar debe ser más del 99% de pureza, y eso fue justamente el por qué durante la pandemia hubo muchísima mortalidad, ¿no? O otro ministro, como usted dice, que se dedicó a comprar pruebas rápidas que al fin y al cabo más engañaba, ¿no? O sea, no nos daba el diagnóstico cercano y certero como se buscaba y por el contrario engañaba un poco a la gente. Entonces, bueno, y ahora ya nos encontramos en otro momento que es el de la vacunación. Creo que el ministro actual debe de reconocer, o las personas encargadas a eso deben de reconocer, pero sin dejar de lado también que buscar estrategias para que la vacunación deba continuar y con mucho más fuerza en los diferentes niveles. Ahora, con el tema de la mascarilla, muchas veces hacemos ahí un copy y pega.
¿no? Porque Chile ya dejó de utilizar, nosotros también debemos dejar de utilizar, porque Uruguay dejó de hacerlo también, porque Argentina también. Pero la pregunta es, ¿estamos todo el día en la calle? O sea, si caminamos en la calle es para entrar a un banco, para entrar a un medio, entonces deberíamos de llevar siempre también nuestra mascarilla. Si bien es cierto, en un momento ya vamos a decir, en la calle ya no usemos mascarilla, pero hay que llevar siempre nuestra mascarilla porque si estamos caminando es para ir a algún lugar cerrado. Y eso es por un lado. Por otro lado, no debemos confiarnos. Yo pido a la población no confiarse. Si bien es cierto, la pandemia ya está terminando para las personas normales, para las personas que su inmunología está perfecta, pero tengan cuidado que muchas personas tienen en la casa algún paciente que tiene cáncer, muchas personas tienen en casa algún paciente que tiene una leucemia, muchos pacientes tienen en casa algún abuelito de 80, 90 años. Entonces, nosotros podemos ser los que llevamos la enfermedad a estos pacientes que sus defensas están un poco bajas. Entonces, no debemos de bajar la guardia. Y más aún, en Chile no hay combi, pues. Aquí sí hay combis. Entonces, en una combi que normalmente debe estar sentado 12 personas, hay 12 personas sentados y 10 parados que te están respirando en la nuca. Entonces, tampoco no podemos decir que ya olvídense de las mascarillas. Yo creo que debemos de tomarlo, o sea, si bien es cierto, las normas se hacen para la población en general, pero hay que tener mucho cuidado las personas que tienen familiares cuyas defensas no están muy adecuadas en la casa. Yo les pido a Muy ellos bien, doctor. no bajen la guardia, continúen Muy usando bien. su mascarilla, a pesar que el gobierno te diga ya deja de usarlo. Muy bien. Muy bien, doctor. Le agradecemos. Estaremos ya en contacto en una próxima oportunidad para hablar de otros temas del sector salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, y gracias por la oportunidad que nos da para nuestra Federación Médica. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú. Y con nosotros no se muevan. Ya viene la entrevista con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, y volvemos con el siguiente segmento del programa. Unos segundos y estamos aquí. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Al Mediodía, Abriendo Puertas con Janine Francia, entrevistas con Ali Cat, Talentazos con Connie, La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa.
famoso político alemán Carl Schmitt decía que el elemento central que define la política es la relación amigo-enemigo. Y no cabe duda que el gobierno, el señor Pedro Castillo, muy bien asesorado de Vladimir Cerrón, ha definido al enemigo. De un lado, arrinconado el gobierno por las protestas sociales y del otro, zarandeado por una vacancia que le plantea el Congreso, no ha decidido otra cosa que contraatacar y hacer política. Y lo ha conseguido, porque así este proyecto de ley de la Asamblea Constituyente se ha arrojado al tacho en el hemiciclo del Congreso. Lo cierto es que el objetivo se ha logrado. El tema está posicionado en los medios. La gente está alertando. Los opositores más recalcitrantes de la derecha, más cavernaria y bruta, en los términos de Aldo Mariatti, ¿no? Espantada, está poniendo el grito en el cielo y dice que ya se viene la futura Venezuela, la futura Cuba, o por no hablar de Nicaragua o Bolivia. Entonces, el presidente Pedro Castillo, en el Consejo Descentralizado que se realizó en Cusco, lanzó estas declaraciones. A ver, con respecto al proyecto de ley para convocar a un referéndum para la Asamblea Constituyente. Importante que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Bueno, efectivamente, la propuesta es bastante sugerente. No va a generar ningún gasto al erario público porque este referéndum se llevaría a cabo junto con las elecciones regionales y municipales. Es decir, que en la misma cédula, además de votar por los gobernadores regionales y por los alcaldes provinciales y locales, también uno podría votar acerca si está de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente o no. Esa es la propuesta. Los especialistas constitucionales han declarado que se requiere, en realidad, pocos votos para aprobar, es decir, un tercio de los votos del Congreso para aprobar este proyecto de ley, 66 votos. Pero difícilmente esto pase, ya que de ninguna manera un gran sector de los congresistas quiere irse a su casa, porque esto implicaría convocar nuevas elecciones, ¿o no? De pronto no. Pero inmediatamente ha salido a responderle la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y escuchemos lo que dijo. Sí, pero hay que ver el proyecto de ley, primero que lo hagan, ¿no? Para eso necesita el referendo de todos los ministros. Y como ya lo han explicado hasta el cansancio todos los especialistas y también muchos de nosotros, eso es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Inviable. Es inviable, por lo cual, si envían eso, podrían ser pasibles de una denuncia constitucional. Y además tenemos a cinco ministros son abogados, ¿no? El premier, ex decano de la de San Marcos, ¿no? De la Facultad de San Marcos, de la rectora de San Marcos, ¿no? Y tenemos a un expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, yo quisiera, a quien conozco, al canciller Landa, dudo mucho que firme. Está clara la posición de una buena parte del Congreso, ya que lo que ella ha declarado es lo que piensan probablemente
una buena cantidad, si no la mayoría de congresistas, la mayoría de parlamentarios actualmente. Es decir, que este proyecto es inconstitucional, es inviable, no va a pasar. No quieren que se cambie la Constitución definitivamente. Hay un debate y hay sin duda, opiniones encontradas. No sabemos realmente si la población en su mayoría va a comprar el discurso, pero la situación ha sido inteligente, como lo decimos. ¿Quiénes se oponen a el proyecto de referéndum? Es decir, a una oposición a preguntarle al ciudadano de a pie si está de acuerdo o no. Es decir, esta democracia plebiscitaria, esta democracia popular. ¿Quiénes se oponen? De un lado el Congreso, parasitario, ¿no es cierto?, entre comillas, en palabras de los opositores o de los adherentes al gobierno, se opone el Congreso parasitario, y de otro lado los grandes monopolios empresariales que hay en este país, que están interesados en que esta constitución fujimorista, que esta constitución que se redactó durante la década infame de Alberto Fujimori, no cambie específicamente en el capítulo económico. ¿No es cierto? Entonces, ese es el enemigo principal, esa coalición entre el Congreso parasitario y los grupos oligopólicos empresariales del país. Y del otro lado está el gobierno y el pueblo. Entonces, sumado no solamente a estos grupos empresariales, todo lo que representa Lima versus provincias. Amigo, enemigo, está claro. Bueno, nos informan que está con nosotros conectado vía telefónica Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien ha tenido una deferencia con este programa, ya que se encuentra en una reunión con delegados a nivel nacional. Lucio Castro, buenas noches. Aldo, muy buenas noches, gracias por... Sí, queríamos poner un fragmento del video, no sé si nos acompañas, por favor, no te desconectes, del reportaje que preparamos. Sí, pero lo va a poder escuchar, ¿verdad? A ver, ponlo, por favor. Un momento, no te desconectes. En medio de inflamadas consignas que reafirmaban un sindicalismo clasista y denuncias de boicot por parte del gobierno para dividir al movimiento magisterial, se realizó la ceremonia de juramentación de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, más conocido como SUTEP, el día viernes 22 de abril. Global Studio TV estuvo en dicha ceremonia para cubrir las incidencias y recoger las declaraciones de dirigentes magisteriales de todo el país, como John Benavides de Arequipa y Lucio Castro, secretario general del SUTEP. De manera que los profesores lo van a entender, estoy totalmente convencido de ello, y se van a sumar a la unidad sindical con el SUTEP. Jurar por Dios, por la patria, por el magisterio peruano, defender fielmente, consecuentemente, los derechos del magisterio peruano y luchar por una salud pública y gratuita para todos los peruanos y peruanas. Nuestro estatuto, por los mártires del SUTEP, por los maestros del Perú, por los alumnos, nuestros sí, juros. Ojo, que la conquista ganada hace poco por parte del SUTEP respecto a la CTS, el pago del 100% de la CTS, es un logro iniciado por el SUTEP. Un acuerdo del Congreso último, el 19 Congreso Nacional, ha sido seguir promoviendo la unidad de los maestros del Perú, trabajar por afirmar la unificación del magisterio. Y eso va a ser una tarea central de implementar en estos 3 años y creemos que lo vamos a lograr. Lucio, tal y como recordamos, tanto en el discurso del secretario general del Comité Regional de Lima como en tu discurso, se resaltaba el hecho de convocar a la unidad sindical habida cuenta de la creación del FENATE, que recibe actualmente el apoyo del gobierno. ¿Eso es así? Tú describes lo correcto.
Nosotros estamos en un escenario en el cual hay un presidente de la República, hay un poder ejecutivo que respalda, auspicia a un sindicato que actúa de manera pro patronal y pro gobierno. Y ese es justamente el hecho de que el magisterio rechace esta organización y rechace a un presidente que está caracterizado en educación y en el país por no cumplir compromisos. Y existe un magisterio que definitivamente quiere la unidad de los trabajadores y está en un camino innegable de fortalecer, de asegurar pues el posicionamiento de un sindicato histórico que este año cumple medio siglo de existencia y que en todo ese periodo ha sabido asegurar defensa de la escuela pública, gratuita, universal y de calidad, los derechos de los trabajadores, la democracia en el país, y siempre esta lucha ha sido desarrollada junto al pueblo. Por eso el reconocimiento del magisterio en su absoluta mayoría, y por eso la valoración social que el pueblo y la población tiene por nuestro gremio, el SUTEP. Pero digamos que el sindicato unitario, tal y como su nombre lo indica, perdió un poco su sentido, su razón de ser en las huelgas magisteriales que se desarrollaron en el 2017. El sindicato fue desbordado por este Comité Nacional de Reconstrucción, este CONARE, que ustedes además han denunciado, asociados al Movadef y implícitamente a Sendero Luminoso, pero el señor Pedro Castillo fue encumbrado como el vocero principal entre el magisterio y el gobierno. ¿Ha habido un ajuste de cuentas, una mirada crítica sobre el papel de los dirigentes del SUTEP de ese momento a la actualidad? Nosotros decimos con objetividad, Aldo, de que el 2017 hubo un desnudo de los errores que nuestro gremio y los dirigentes teníamos. Y cuando digo teníamos, asumimos definitivamente pues también el pasivo. Ocurre lo siguiente, ¿no? Una labor central de los dirigentes debe ser siempre la comunicación con los maestros, el contacto permanente, la información, el esclarecimiento, la orientación, la organización. Esa tarea se descuidó y ese vacío fue cubierto por un evento sindical que se desarrolló en el 2017 y en el cual los maestros del país participaron de manera mayoritaria, y un evento que tuvo como responsable al señor Castillo. Y lo cierto es que el señor Castillo y ese evento sindical enarbolaba toda una plataforma de lucha, un conjunto de exigencias. La pregunta y la respuesta inmediata es, de todos los puntos que exigía en su plataforma de lucha, ¿algún punto logró? Ninguno. Y lo cierto es que nosotros, a la luz del tiempo, decimos que este evento sindical sirvió más para ubicar a un personaje en el aspecto político que para luchar realmente por los intereses y la defensa de los maestros del Perú, que en esa oportunidad no lograron nada más que descuentos y procesos administrativos. Y esos errores que se dieron y esos errores que nos desnudaron fueron cubiertos por un proceso de rectificación que hemos desarrollado de manera muy intensa desde el 2017 a la fecha, y que ha pasado por comunicación permanente, por un nivel de contacto constante, continuo con los maestros del país a efecto de informar, esclarecer las dudas, asegurar que ellos estén convencidos de que hay defensa de los derechos, ampliación de derechos de los trabajadores, y eso ha permitido que hoy, 2022, el SUTEP sea el sindicato mayoritario y tenga el respaldo de cerca de 300.000 afiliados en el país, y este número no es invención, es el número de afiliados con que contamos y que ha sido presentado al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo en el país. Y eso ha significado también que en el camino, aquellas fuerzas que en ese momento tuvieron importancia o presencia, hoy por efecto del esclarecimiento y hoy por la innegable práctica de traición, de engaño, de mentira, de difamación que habían asumido, estén arrinconados. Y lo que estamos diciendo se corrobora fácilmente con la práctica, con la realidad. Bien, pero yo no sé si entre esos errores que ustedes han evaluado tenga algo que ver el hecho de que durante décadas la cúpula del sindicato, la cúpula
central del SUTEP estuviera asociado a una sola organización política, como es Patria Roja. Y te lo digo habida cuenta de que el día que cubrimos el reportaje, el día viernes que se celebró la juramentación, en tu discurso mencionaste a LAPRA. Si bien es cierto no hubieron pifias, tampoco hubieron aplausos mayoritarios, como cuando se hablaba del sindicalismo clasista. ¿Quieres, por favor, hacernos un comentario al respecto? Por supuesto, un error que cometimos fue el de no trabajar el tema del Frente Único. Esto es, que en el sindicato de manera natural caben posiciones políticas diferentes, maestros con distintas formas y comprensión de la realidad, pero todos están unidos en atención y en torno a un pliego de reclamos. Eso se ha trabajado con fuerza desde el 2017 y hoy te decimos que en el Comité Ejecutivo Nacional hay compañeros o dirigentes que pertenecen a la APRA, que pertenecen a Alianza para el Progreso, que pertenecen al toledismo, que son cristianos, que son de Acción Popular, que son de Patria Roja, que son de Unidad, etcétera. Todas las sangres, todas las posiciones unidos por el pliego de reclamos, unidos por el deseo inmenso de sacar adelante y asegurar bienestar para los trabajadores del país y asegurar que nuestros derechos no sean vulnerados, sino por el contrario, ampliados. Y por eso es que el país, los maestros, los auxiliares de educación, creen en su sindicato, han generado un nivel de confianza y credibilidad que se traduce en la afiliación, que se traduce en el hecho de que cuando vamos a cualquier parte del país, los maestros se reúnen, los maestros con confianza nos escuchan, y también en el hecho que hemos demostrado en el tiempo que estamos para batallar y asegurar derechos de los trabajadores. No es mentira cuando decimos que la ley 31.185, que aseguró el año pasado el nombramiento de 12.000 auxiliares de educación, fue formulado por el SUTEP, apoyado por la Alianza para el Progreso y convertido en ley. No es mentira cuando decimos que la ley 31.097, que ha asegurado el 6% del PBI para educación y que ha significado una reforma constitucional, ha sido apoyado por la Alianza para el Progreso y que tiene que ver con coordinación permanente con el SUTEP. No es mentira cuando decimos que la ley 31.451, que tiene que ver con el 100% de la CTS, fue un proyecto formulado por el SUTEP desde el Congreso anterior, apoyado por la Alianza por el Progreso, para el Progreso, el Congreso anterior, y que ahora en un primer momento 107 congresistas que han apoyado este proyecto de ley, que la han convertido en ley. Lucio. Entonces el SUTEP ha protagonizado eventos en donde demuestra que está batallando por asegurar bienestar y atención de derechos de los trabajadores. ¿Y eso qué genera? Más confianza, más credibilidad, más incorporación, más afiliación y más fortaleza en nuestro gremio. No, nosotros saludamos que se consigan las demandas justas de los trabajadores del magisterio, ¿no? Y también saludamos el hecho de que además haya sido reelegido en esta nueva perspectiva. Pero tú has reconocido que efectivamente los maestros en general de las bases pueden tener posiciones políticas e ideológicas distintas a los miembros de la cúpula. Y en la cúpula debería estar expresado eso. Pero entonces eso significa que también debe haber espacio ahí para el Movadef. Es que no es cierto que muchos maestros piensan y tienen afinidad con el Movadef. ¿Acaso eso no es real? ¿Hay espacio en ese frente entonces? Porque se trataría de integrar a todos los maestros al margen de su credo político e ideológico. El tema es el pliego de reclamos. Y el pliego de reclamos del SUTEP concentra la aspiración, las expectativas, las necesidades de los trabajadores de educación. Nosotros no planteamos en nuestro pliego el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. No, te lo pregunto nosotros porque tú reconociste en declaraciones anteriores, antes de que asumiera el gobierno del señor Castillo, que había un entorno senderista. Y hay gente especialista, no es que nosotros tengamos una tirria o nos ubiquemos en la derecha recalcitrante. Lo cierto es que un amigo mío, por ejemplo, antropólogo Pablo Sandoval, que ha hecho estudios sobre trabajos ligados a los asesinatos de la Cantuta, sostiene claramente que el Movadef en San Marcos es Sendero Luminoso, simplemente que es una fachada oficial. Entonces, la pregunta es directa, ¿no? Nosotros, Aldo, también hemos dicho que el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso,
que tienen una forma de entender las cosas que responde al violentismo, al mesianismo, al espíritu dogmático y militarista. Y los maestros rechazamos esa forma de actuar en el plano sindical y político. Y por eso es que los maestros marcamos con fuego a estos compañeros y le decimos, nosotros aplicamos, practicamos la unidad, pero nos distanciamos de aquellos que actúan en base a la violencia. Y eso ha generado que ese sector muy reducido, muy mínimo, tenga seguramente presencia, pero esos 300.000 afiliados que constituyen la mayoría absoluta del magisterio en el país estén por un lado distinto, que es el de el diálogo, el de la fortaleza para efectos de exigir atención a la justa demanda de los trabajadores y también para exigirle al gobierno un plan anticrisis, un plan que asegure que el coste de vida no se eleve y que no genere afectación a la mayoría de la población. ¿Ustedes no tienen miedo, como gremio, de que el gobierno logre fragmentar al sindicato con prebendas, con promesas? En el sindicato estamos muy claros y somos muy conscientes de que el gobierno quiere destruir a SUTEP. El presidente ha dado muestras varias de que esa es su intención, pero como decíamos en el día de la juramentación, el SUTEP en todos sus años de existencia nunca la ha tenido fácil. Siempre ha batallado contra obstáculos, vallas, impedimentos, intentos de quebrarlo o destruirlo. Y vamos a tener 50 años, mientras que aquellos gobernantes que han querido destruirnos hoy están bajo tierra, hoy están en la cárcel, hoy son parte de la historia negra del país, y estamos seguros que el presidente Castillo, con esa forma de actuar, pensar y hacer las cosas, va a terminar junto a aquellos que han querido destruir al SUTEP prácticamente en la historia negra del país. Mira, en tu discurso de juramentación, tú reconociste que el magisterio y el sindicato en general había apoyado a Pedro Castillo en su elección, pero que no estaban con la vacancia. Sin embargo, hemos escuchado otras declaraciones por ahí donde tú sostenías que se estaba pidiendo la renuncia del señor Castillo. ¿Cuál es la posición oficial? Si nos la puedes... Mira, excelente pregunta, Aldo. En el 2017, Pedro Castillo apareció para desaparecer al SUTEP y constituirse él en el representante del magisterio. Lo cierto es que en el 2021, ya como candidato presidencial, nosotros teníamos una disyuntiva: el cambio en el país o el continuismo del modelo neoliberal. Y nosotros miramos el país y dijimos, el sentimiento de cambio hoy, el pueblo dice que lo representa Castillo, estamos con el pueblo, vamos a respaldar a Castillo para presidente, y desarrollamos una campaña decidida a efecto de asegurar el triunfo del señor Castillo. Lo cierto es que en el tiempo, ya van casi 9 meses de gestión, nos está demostrando que hay mucha improvisación, hay carencia del norte, hay un gobierno muy frágil que incurre en errores de manera permanente y da al contrario insumos a los enemigos para que prácticamente los socaven. Y nosotros decimos que estos errores y estos incumplimientos de compromisos son los que van demostrando que la persona en la cual ciframos esperanzas para que el cambio se desarrollara ha fracasado y ha fallado y traicionado a los trabajadores en la grande mayoría. Y que si no retoma el camino que debe retomar y seguir, simplemente más pronto que tarde, nosotros vamos a tener que plantear la renuncia del señor y nuevas elecciones generales. Ah, pero todavía no. O sea, van a esperar un trecho. ¿Cuánto? ¿Un mes? Nosotros, mira, hemos tenido una asamblea nacional el día sábado. Hemos programado una jornada nacional de lucha para el 12 de mayo y el oxígeno se le está acabando al señor. Cierto. Si hasta el 12 de mayo no desarrollan las acciones que debe desarrollar como gobierno, si no atienden los problemas que la educación tiene y que no lo sabe afrontar, si no va dando señales de que está cumpliendo con compromisos, nosotros, repito, vamos a terminar planteando la renuncia del presidente de la República y nuevas elecciones generales. Ya. Bien, una última, Lucio, para no quitarte más tiempo. En las declaraciones que nos diste el viernes, cuando te preguntamos sobre el tema del retorno a las clases de los estudiantes, a las aulas,
hablaste de dos problemas, uno de infraestructura sanitaria y la otra la infraestructura física. En realidad, los colegios están en condiciones de recepcionar al 100% de los estudiantes. ¿Estamos en ese nivel? En realidad, ¿el Ministerio de Educación ha hecho su tarea? ¿Ustedes qué dicen como profesores? Mira, hay un decreto supremo que el gobierno ha emitido donde no dice absolutamente nada de terminar con el metro de distancia, al contrario lo ratifica. Y hay una resolución ministerial que ha emitido que tiene que ver con la actividad lectiva, donde dice que desaparece el metro de distancia y aparece el 100% de aforo. Y lo cierto e innegable es que la infraestructura educativa en el país, en un alto porcentaje, no reúne las condiciones idóneas. No hay condiciones de bioseguridad adecuadas. El proceso de vacunación no da señales de que sea mejorado o atendido con decisión política. Y ahí hay dos aspectos que, si no se solucionan, van a terminar traduciéndose en más contagios, en dificultades, y va a haber necesidad de retrocesos en ese sentido. Y se va a corroborar lo que ha dicho usted. Estamos de acuerdo con el 100%, pero es importante que el Estado y el gobierno acredite que están atendiendo de manera real estos dos temas centrales: infraestructura sanitaria básica y el tema de las vacunas. Muy bien, Lucio. Te agradezco la entrevista. Esperemos que la próxima vez sí puedas conectarte vía Zoom para poderte ver en vivo y en directo. Me comprometo a ello, Aldo. Yo agradezco la flexibilidad de ustedes y a su entera disposición. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Amigos, ha sido Lucio Castro, recientemente reelecto secretario general del SUTEP Nacional. Por si acaso, durante todo el programa han visto que en la parte de abajo tenemos ahí nuestro yape y nuestro número para que ustedes colaboren con este programa autogestionario e independiente. Para que siga siendo independiente es necesario contar con el apoyo y la colaboración de todos los que nos sintonizan, todos los que nos ven, todos los que pueden suponer lo que cuesta producir este programa, y les pedimos que queremos seguir teniendo una opinión libre y objetiva, queremos seguirle alcanzando información importante, pero libre de posturas políticas interesadas. Nos debemos al ciudadano de a pie. Por eso les pedimos que colaboren con este programa. Ahí tienen la imagen del yape, como lo ven en la parte de abajo, ahí como estoy señalando con mi dedito, ¿no es cierto?, al 992-256-371. Y no se olviden de darle un like a la página de Global Studio TV, que cada día está creciendo más. Ya vamos a llegar a los 25.000 seguidores. Con nosotros ha sido todo en este su programa No Te Piques. Será hasta la siguiente semana a partir de las 7 de la noche por la señal de Global Studio TV. Muchas gracias.